Bueno, buenos días de nuevo a todos. Hoy, 18 de marzo, tenemos el placer de recibir al doctor Guy Casar desde Francia. Este es el seminario Gracia, que quiere decir grupo, relatividad, álgebra, combinatoria, integrabilidad y aritmética. En el día de hoy, el doctor Guy Casar nos estará dando una conferencia, un seminario sobre el teorema de Ritz y la ecuación diferencial de Kummer. El Casar es licenciado en matemáticas en la Universidad de Toulouse, Toulouse III. También tiene una maestría en la Universidad de Toulouse, en el cual el tema de disertación fue clasificación de grupoides de Lie en el disco. Y también tiene un PhD en el cual su tema de disertación fue sobre grupos grupoides de Galois de una foliación. La asesoría del doctor José Morales Ruiz, quien nos acompaña también el día de hoy, y el doctor Jean-Pierre Ramírez. El doctor Casar también es profesor asociado de matemáticas de la Universidad de Rennes, y cabe decir que el doctor también es una importante pieza porque va a ser quien va a formar parte de la organización de la Escuela SIMPA que vamos a realizar el próximo año aquí en la República Dominicana en el mes de febrero. Y también es un investigador reconocido en lo que es la teoría diferencial de Galois. Bueno, sin más dilación, los voy a dejar con el doctor Casar y le doy la palabra. Bien, empiezo. Y voy a intentar hacer esta exposición en español. Y si tengo problema, voy a preguntar para un poco de ayuda para el vocabulario. Entonces, pero las transparencias, las diapositivas van a estar en inglés. Y hoy voy a presentar un teorema de Ritz sobre funciones holomorfas o analíticas que no satisfacen ninguna ecuación diferencial. Y voy a hablar de un otro objeto que es una ecuación diferencial muy particular. Y hay una prueba del teorema de Ritz que puede hacerse con la ecuación diferencial de Kummer, pero no es la prueba original. Entonces voy a mostraros como elementos de la prueba. Y porque esta prueba me interesa es que se puede generalizar a un teorema un poco más fuerte que el teorema de Ritz. Entonces empezamos con la ecuación de Kummer. Empezamos con una función R que va a ser racional en una primera parte y luego va a ser una función algebraica de una variable X. En esta charla todo es compleja. Variables son variables complejas, funciones son funciones holomorfas y todo vive sobre C, el cuerpo de los complejos. Y entonces la ecuación de Kummer asociará a esta función racional R, es esta ecuación roja que está aquí. ¿Sí? Es una ecuación que parece un poco extraño. Entonces, empieza con la derivada schwarziana de Y, de Y, más R de Y la derivada cuadrada, más R de X. Es una ecuación que aparece en el primero trabajo de Kummer sobre la función hipergeométrica. Y después desaparece por algunos años, antes de reaparecer en los trabajos de Lie, Cartan y Vecchio sobre lo que hoy se llama los pseudogrupos de Lie.
que vamos a ver un poco más tarde lo que son pseudogrupos. ¿Sí? Hay como una definición aquí, es un conjunto de solución de ecuación diferencial que son estables por la composición de función y la inversión y todo eso. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Ecuación diferencial de Kummer, KR de Y, este tipo de braqueto no sé, braqueto crochete, va a decir que el K es una ecuación diferencial, que esta expresión va a tener Y, prima, segunda, etcétera, dentro. Y las paréntesis son para las funciones racionales de Y. Y entonces, este KR de Y tiene muy buenas propiedades que vienen de las buenas propiedades de la derivada schwarziana. No sé si ellos se recuerdan de estas propiedades, pero la derivada schwarziana de la composición de dos funciones se escribe como la derivada schwarziana de f g' cuadrada más la derivada schwarziana de g. Y la misma fórmula funciona por esta expresión KR, es la fórmula de aquí. ¿Qué significa esta fórmula? Significa que si f es una solución de la ecuación de Kummer, este es 0. Si g es una otra solución de la ecuación de Kummer, este es 0. Entonces, la composición también es una solución de la ecuación de Kummer. No hay ecuaciones diferenciales que tienen esta propiedad de estabilidad de las soluciones por la composición. Y vamos a ver que de una manera es la única esta ecuación. So aquí es el segundo parte del título. El primero es el teorema de Ritz. Entonces, ¿qué es este teorema de Ritz? El teorema de Ritz dice algunas cosas sobre las soluciones del problema de linearización de Königs de Königs, que se llama también Königs-Poincaré teorema de linearización. Este teorema dice que si una función holomorfa o en nuestro caso una función racional f grande de grado más que 1 tiene un punto fijo f de x igual a x0 y que este punto fijo es un punto fijo como repulsivo. Repulsivo vamos a decir que significa que la derivada en x0 es un número complejo más grande que 1, ¿sí? De módulo más grande que 1. Entonces, en esta situación, existe un cambio de variable que vamos a llamar f pequeñito, ¿sí? Que en 0 su valor es x0 y es un cambio de variable holomorfa convergente. Este significa aquí una serie de potencia convergente. Y entonces existe una función que satisface esta ecuación roja aquí, f de q de x igual a f grande de f de x. Una manera de ver es que decir que en buenas coordenadas locales en x0, f solamente es la dilatación por el factor q. Este teorema es una cosa clásica, la prueba es muy analítica, se construye este f pequeñito como una límite de serie de funciones. ¿Sí? No es muy constructivo. Si quieres ver la prueba, hay en todos los libros sobre la dinámica compleja en una variable, por ejemplo, en el libro de Milnor, aquí.
Entonces, tenemos este tipo de ecuación, ¿sí? Que vamos a llamar una ecuación en Q diferencia. Ecuación en Q diferencias. Ok, en Q diferencias y no lineal. Mucha gente trabaja sobre este tipo de ecuación. Cuando son lineal, significa F es de grado 1. Aquí es no lineal. Y tenemos una solución holomorfa. Bien, y la pregunta de Rite es de conocer las soluciones que satisfacen esta ecuación y una ecuación diferencial. No una ecuación en diferencias, pero realmente diferencial. Y en 1925, un poco antes, Reed resuelve este problema. Si el teorema es el siguiente, si f es una función diferencial algebraica, que significa que existe una E, existe una ecuación diferencial, ¿sí? Que es una cosa dentro de los polinomios. Aquí la variable es x, y prima, y n, ¿sí? Tal que x evaluada sobre f, su bracket de este tipo significa que y es f, y prima es f prima, etc. Y es la función 0. Entonces, si existe una ecuación diferencial de cualquier orden, pero polinomial, dado por un polinomio, que se anulan sobre f y sus derivadas, entonces f es conjugada a muy particular funciones racionales que se llaman monomial, Chebyshev o lates. Entonces voy a explicar un poco lo que significa estos tipos de funciones racionales y de funciones racionales y qué significa conjugueto. El teorema, ok, aquí. Entonces, monomial es lo que monomios, ¿sí? ¿Se dice monomios en español? Son los monomios que conocen, son los x a la potencia m. Y voy a escribirle como la exponencial de m por el logaritmo de x, y voy a escribir el logaritmo de manera un poco extraña. Exponencial menos 1 de x. ¿Sí? Es solo el exponencial de m por el logaritmo. Los polinomios de Chebyshev, y no conozco la manera de escribir Chebyshev. So voy a escribir lo que entiendo. Son polinomios que se escribe de la misma manera con el cos. ¿Sí? El cos son dados por las fórmulas de duplicación del cosine. Hay fórmula para expresar este tipo de cosa, pero no nos interesan mucho las fórmulas aquí. Y los lates son funciones racionales. Estos dos son polinomiales. Los lates son funciones racionales que nos da la duplicación de la función p de Weierstrass. Esta es la función p de m p menos 1 de x. So, si no conocen la función p, no voy a hacer un curso sobre funciones elípticas, entonces hay
se puede leer libros clásicos. En Francia, lo que son buenos son los libros de Alfors. Análisis compleja. O el libro de Serge Lang, con el mismo título, pienso. Y donde se hace toda la teoría de función elíptica, o una parte de la teoría de función elíptica, y que empieza con la definición de esta función P ronda, de este tipo de P. El teorema de Reed se dice que es un teorema de hipertranscendencia porque dice que no explicaba lo que significa conjugado. Conjugado significa que F es de este tipo con una conjugación por una homografía, ¿sí? Donde H de X es AX más B sobre CX más D, y ABCD es una matriz dentro de SL2 de C. Y aquí no es un prima, sino un -1. ¿Sí? El inverso por la composición. ¿Sí? Y aquí se pone uno de estos tres ejemplos y obtienen de esta manera todas las F grande, tal que la ecuación aquí roja tiene una solución que satisface una ecuación diferencial. Y si, por ejemplo, si quieren ver a F como F de X, que es X a la potencia 4 más 1, este no es un polinomio de este tipo. Hay un poco de trabajo para ver que no es conjugado a un polinomio de este tipo. Y tiene mucho punto fijo repulsivo, por ejemplo, tiene mucho punto fijo repulsivo, y la linearización de este punto fijo no van a estar funciones holomorfas, como decir, un poco como nuevas funciones holomorfas, que no se pueden ver resolviendo ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Y voy a mostrar un poco sobre la prueba de Reed dentro de este artículo aquí, Transcendental Transcendency. Y la prueba de Reed es muy... hay mucho de cálculo. ¿Sí? Es como una función donde se hace eliminación. El primero es de ver que si hay una ecuación Y como este, entonces hay una ecuación de orden 3, y hacer un poco de cálculo para ver que es una ecuación un poco especial, y en un momento, sin saber por qué, la ecuación de Kummer aparece. Pero como Reed no conocía esta ecuación antes, solo es como una parte de la prueba, y no sabemos si es una parte interesante, importante, o si solo son cálculos. Y lo que voy a mostrar es que hay una nueva prueba que se puede hacer con la ecuación de Kummer, que es el centro de esta nueva prueba. ¿Sí? Aquí los ejemplos. Entonces, una nueva manera de probar este teorema se hace utilizando dos lemas. El primero es este lema. Si las hipótesis de Reed son verdaderas, entonces el F grande va a satisfacer una ecuación de Kummer. ¿Sí? Las únicas F grande tal que existe un F pequeñita que satisface a una ecuación diferencial son la solución racional, porque es racional, de la ecuación de Kummer, que es una ecuación diferencial no lineal de orden 3,
En general, una ecuación diferencial no lineal de orden 3 no tiene ninguna solución racional. Entonces es una restricción sobre el R grande de aquí. So, este lema se hace de manera un poco geométrica. So, puede leer la prueba la escribió en español. Entonces es un poco más fácil aquí, pero no sé dónde se puede. Hay un libro, ¿no?, que contiene todos los cursos SIMPA de esta escuela, que fue en Lima, en Perú. Pero no sé si es fácil encontrar el libro. Pero la prueba se hace de esta manera. Empezamos con nuestra ecuación E, ¿sí?, que es la ecuación diferencial tal que E de F es 0. Voy a escribir F de X es 0, que es una ecuación de orden 3, y queremos una ecuación tal que todas las funciones de este tipo para lambda un número complejo non cero son soluciones de una nueva ecuación. Y utilizando esta ecuación, que es de orden n, se puede construir una otra ecuación, y tilde, al que cada función desde aquí te da una solución de e tilde. Y esta ecuación es de orden n o n más 1. Y este implica en particular que e tilde de f de q a la potencia n de x es 0 para cada n, ¿sí?, dentro de, no sé, dentro de z. Pero mira la ecuación diferencial que nos da que aquí, que nos da que f de q de x es f grande de f de x. Entonces f de q n de x es f n. Aquí mira que no es la potencia n de f, sino la composición de f con f n veces. N, sí, de f de x. Y entonces aquí lo que tenemos es que la acción de f n sobre f es 0. Y de esta ecuación obtenemos que fn, o f solo, pertenece a un grupo, un pseudogrupo de Lie. Un pseudogrupo. Es un pseudogrupo. Ok, aquí son solamente elementos, ¿sí?, de los pasos de la prueba. Y como les decía antes, la ecuación de Kummer nos da los únicos pseudogrupos, los pseudogrupos de Lie máximo. ¿Sí? Cada pseudogrupo es incluido dentro de solución de una ecuación de Kummer. De un KR igual a 0 para un R que no conocemos, pero existe. Sí, es un primer paso que dice que este F debe preservar algunas cosas. El segundo paso es de estudiar la solución racional de la ecuación de Kummer. ¿Sí? Y aquí es un trabajo más antiguo, durante mi tesis. Y no es tan difícil de ver que las soluciones racionales de una ecuación de Kummer son las funciones racionales de la ecuación, de las soluciones del problema de Rit, la lista de Rit. ¿Sí?
Y aquí la prueba utiliza un poco de dinámica holomorfa. Significa aquí si F es una solución racional de la ecuación de Kummer, vamos a ver que F tiene esta propiedad si y solo si, so K R de F es 0, si y solo si, K R se puede R tilde de F n es 0. Y lo que obtenemos es que dentro de F, cuando miramos a la función racional Fn, que es F, la composición de F con F con F con F, este va a tener un punto fijo. Fn tiene mucho punto fijo repulsivo. Es un teorema del capítulo 2 de un libro sobre la dinámica compleja. Y vamos a mirar a la linearización utilizando el teorema de Koenigs-Poincaré. Vamos a mirar la linearización. ¿Sí? So, existe una f tal que f de qx es fn, ¿okay? De f de x, porque hay un sí y solo sí puedo trabajar con el f y decir que después de la composición puedo trabajar con esta ecuación. Y ahora, con esta ecuación vamos a ver que, o no vamos a ver, pero se puede ver que si hay una función que voy a llamar gamma, tal que f gamma es igual a f, entonces la derivada schwarziana de gamma es 0. Hay un poco de trabajo, pero solo son cálculos. Y conocemos las funciones tal que la derivada schwarziana es 0, son la homografía. Y entonces el f, esta función f, realiza un cociente del plano por la acción de un grupo de homografía. Y por el principio de 0 aislados, este grupo debe tener órbitas discretas. Y no podemos tener mucho ejemplo. Hay solamente los grupos, este gamma pertenece a la acción de cosas como x más n, ¿sí? Las translaciones por un número complejo y que puede ser 1, que podemos tener como 1, o este tipo de grupo, un grupo de las transformaciones del tipo precedente y del tipo menos x más n, o n significa todo el tiempo un entero. Y este es los monomios aquí. Aquí va a ser los Chebyshev. O podemos mirar a x más n más m tau, donde tau es un número complejo, como decir, dentro del semiplano superior, ¿sí? La parte real y la parte imaginar, ¿sí? Es positiva y n son números enteros. Y aquí, si hay este grupo, es un lattice. Y entonces la clasificación aquí de la solución racional de una ecuación de Kummer se reduce a la clasificación de algunos tipos de grupos que actúan sobre el plano, de manera que el cociente existe como una superficie de Riemann. Y los dos
lema conjunto nos da una prueba diferente del teorema de Reed, que es muy diferente, o que un poco diferente de la prueba de Reed y muy diferente de las otras pruebas, porque hay otras pruebas de este teorema. Por ejemplo, en trabajo de Bergweiler y sus coautores, que da prueba diferente de este teorema de Reed, utilizando mucho de dinámica y de análisis. Aquí no hay tan análisis. Okay. Y entonces, son ideas de pruebas y hay un parte, ¿sí?, donde hablaba de pseudogrupo. Entonces, esta parte voy a explicar un poco más porque es el centro, el corazón de la manera de generalizar este teorema. So, aquí es la definición de un pseudogrupo algebraico o un pseudogrupo de Lie algebraico. So, es un conjunto de transformación holomorfa invertible. ¿Sí? Falta como una palabra aquí, invertible. No voy a decir invertible porque voy a hablar de soluciones que no son invertibles, pero genéricamente invertible o non constante. ¿Sí? Estable por la composición de los dos, estable por la inversión. La inversión es la inversión por la composición. ¿Sí? Y este conjunto hay que definirle con un pseudogrupo de solución de una ecuación diferencial algebraica. Y aquí hay dos cosas. Primero, hay este que es de hecho un teorema, que se puede ver como un teorema. La prueba es la prueba de Lie, pero Lie no escribí este teorema, solo la prueba, que dice que los pseudogrupos que actúan sobre una curva compleja o sobre C, ¿sí?, sobre el plano, si quieres, todo el tiempo son subconjuntos, son soluciones de una ecuación de Kummer. No se puede obtener ecuación de orden 4 que va a definir un pseudogrupo. Todo el tiempo es ecuación de orden 0, 1, 2 o 3. Las ecuaciones de orden 3 son las ecuaciones de Kummer y no hay diferente. Y aquí hay las ecuaciones de orden 2, 1 y 0 que definen pseudogrupo algebraico. Y es un ejercicio de ver que todo el tiempo las soluciones de estas ecuaciones son subconjunto de soluciones de una ecuación de Kummer. Mira que son muy especial, pero todo el tiempo hay una función racional aquí, R pequeñita, es dentro de C de X, y hay que evaluarla en X o en Y. Aquí también este es una función racional y aquí también. ¿Sí? Si miras esta línea, hay que los pseudogrupos algebraicos de orden 0, que tiene una ecuación diferencial de orden 0, sin Y', son las ecuaciones de invariancia, ¿sí?, de una función algebraica, de una función racional, de una función racional H. Son muy particulares. Y aquí son ejemplos, la definición, y como en el caso de grupo de Lie, una parte grande de la información sobre este tipo de objeto es dentro de la álgebra de Lie, dentro de los objetos lineal, que son una aproximación de
de esta ecuación. Aquí miras la ecuación, todo el tiempo son ecuación no lineal, no lineales. Entonces vamos a definir lo que es un álgebra de Lie de campos de vector, pero no es realmente un álgebra de Lie, sino una as de álgebra de Lie, un Schiff. Y lo que voy a llamar una álgebra de Lie de campo de vectores es un conjunto de funciones A que son solución de una ecuación diferencial lineal. Mira, este va a ser nuestra ecuación típica. Y tiene una propiedad muy particular, es que si A1 y A2 son dos soluciones de nuestra ecuación diferencial lineal, entonces esta expresión aquí es una otra solución. ¿Dónde viene esta expresión? Es que las funciones A no queremos verle como funciones, sino coeficientes de un campo de vector. El campo de vector se puede escribir como A de X, D sobre dx, y si hace el crochete de Lie, no sé, vamos a obtener este campo aquí, y la expresión adherente de X es este. Y entonces, las soluciones de este tipo de ecuación diferencial te da una álgebra de Lie. Pero las soluciones no son definidas sobre todo el plano de X, solo en abierto, donde se puede utilizar el teorema de Cauchy. Bien, una manera de obtener ecuación como así es de mirar a los podvectores que tienen un flujo dentro de un pseudogrupo. El flujo de un campo de vector, aquí es el campo, aquí es su flujo. Hay una manera muy algebraica, directa, pero que no se entiende de definirlo, es de tener el campo de vector como un operador sobre el conjunto de funciones holomorfa, de tener de mirar a la exponencial de este operador como un operador nuevo, y de aplicarle a las funciones X. Te da una phi que depende del t pequeñito que es aquí. Para t igual a 0 es la identidad, hay todas las propiedades buenas de las exponenciales y todo eso. Y si miras a las funciones A, ¿sí? Al campo AX, DDX, tal que para cada t, este es solución de la ecuación de Kummer. Entonces, este A va a satisfacer una ecuación diferencial lineal de orden 3, que es escrito aquí, que voy a llamar la ecuación de Lie de Kummer. Y este es una ecuación de orden 3, tiene tres soluciones, un base de tres soluciones, y es una ecuación muy especial si algunos hacen un poco de cálculo con ecuación de orden 2, se llama la potencia simétrica. La potencia simétrica de una ecuación de orden 2, que es esta ecuación B segunda más R de XB, que algunas veces se llama ecuación de Schrödinger, o no sé, igual a 0. ¿Sí? Y la relación entre los dos es que si B1, B2 te da una base de solución de la ecuación de orden 2, entonces B1 cuadrado, B1, B2 y B2 cuadrado va a estar en base de solución de la ecuación de orden 3. Es la relación entre los dos. Y entonces, como en el caso clásico de grupo, cuando queremos ver cosas sobre los subgrupos, se puede empezar por las álgebras de Lie y después ver si se puede integrar las cosas sobre los grupos. Y en el caso de pseudogrupos,
de una manera es más difícil porque no tenemos realmente grupos, la composición no existe todo el tiempo, pero de una otra manera es más simple porque no hay muchos pseudogrupos, hay muy pocos. Tengo mucha conjetura sobre pero no voy a hablar de todo esto. Tengo una transparencia sobre los pseudogrupos aquí. Aquí es la ecuación de nuestro pseudogrupo dado por la ecuación de Kummer. Recuerdo que es esta fórmula aquí. Y se puede, voy a mirar aquí tenemos la álgebra de la ecuación de Kummer. Como es una ecuación de orden 3, como es una ecuación lineal, tiene un grupo de Galois, un grupo de Picard-Vessiaux. ¿Sí? Entonces, el pseudogrupo tiene un álgebra de Lie que tiene un grupo de Galois. Y este pseudogrupo es dentro de PSL2, que se ve como un subgrupo de GL3. GL3 es porque la ecuación es de orden 3 y PSL2 es porque es la potencia simétrica de una ecuación de orden 2. No voy a explicar son solo como es la hipótesis un poco técnico, es la igualdad que es aquí. Y entonces, este es verdadero si solo si no hay pseudogrupo algebraico, subpseudogrupo algebraico del grupo de Kummer, del pseudogrupo de Kummer. ¿Sí? Sino los que tienen orden 0. Los únicos subpseudogrupos son de orden 0. Si miras a R igual a 0, R igual a 0, el pseudogrupo son las homografías, que son de hecho un grupo. Pero R igual a 0, el álgebra de Lie solamente es A derivada 3 veces igual a 0, y el grupo de Galois no satisface la igualdad, el grupo de Galois es la identidad. Y sabemos que dentro de PSL2 hay mucho. Dentro de la homografía hay mucho subgrupo y entonces subpseudogrupo. Pero en general no hay. Y las dos son equivalentes a la ecuación a la condición que esta ecuación, que es una ecuación de Riccati, la ecuación de Riccati asociada a la ecuación de orden 2 de aquí, todo esto son muy relacionados, no tiene solución algebraica. Es una cosa que se puede calcular si tiene o no solución algebraica. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que no hay subpseudogrupo. Sabemos también que la solución de una ecuación de orden 0 son solución algebraica. Mira las ecuaciones de orden 0, están solo un poco antes, aquí. Solución de esta ecuación, casi por definición, es una función algebraica. Y entonces, las únicas, hay solución algebraica que son solución de orden 0. Pero no todas las soluciones algebraicas son solución de orden de subgrupo de orden 0. Hay soluciones algebraicas un poco extraño y voy a presentarle después. Aquí es la extensión del teorema de Ritz. De hecho, es solo la extensión del primer lema dentro de la prueba del teorema de Ritz. Y la extensión es la siguiente. No voy a mirar a funciones f aquí. No voy a mirar a funciones f aquí que son racional, sino algebraica. Entonces, son funciones de una variable que se llama aquí y, que satisface una ecuación polinomial como este. Soy un polinomio, bla, bla. Se puede reescribirle como de esta manera, que significa que miramos a ecuación en Q diferencias non lineal, non resoluble en la derivada de más grande, ¿sí?
o implicit, ¿sí? Una ecuación implícita en Q diferencias. Que se puede escribir si se puede escribir raíz y todo eso dentro de las fórmulas para F. Entonces, el primer lema se puede generalizar y le escribí como un teorema, que si hay una solución F de esta ecuación, que es diferencial algebraico, entonces el F grande es una solución algebraica de una ecuación de Kummer, pero mira aquí, ahora el R no es una función racional, sino algebraica también. ¿Sí? Lo que hay dentro de este teorema es que no supongamos que F es una función holomorfa en un abierto. Van a estar, pero cerca de un punto fijo o este tipo de cosa. Si hacemos este tipo de hipótesis, ¿sí? Que es escrito aquí, hay un trabajo más fuerte de Lucia Di Vizio y Gladys Fernández, que nos da que el grande F satisface una ecuación de orden 1. Ellas, Lucia o Gladys, no trabajan con pseudogrupos, trabajan con teoría de Galois muy abstracta sobre cuerpo, que no sé qué son estos tipos de cuerpo. Todo es muy abstracta. Y obtienen que F es una solución de orden 1 de un tipo muy particular. Y si miras a este y a la lista de 3 o 4 páginas antes, vas a ver que son exactamente las ecuaciones de un subgrupo de orden 1. Pero hay otro ejemplo en particular, hay ejemplo donde este F no es holomorfa, no es una función holomorfa cerca de 0. Los ejemplos vienen de la geometría de los grupos fuchsianos. Yo no voy a hacer todo sobre los grupos fuchsianos. ¿Sí? Aquí hay una referencia para entender como las tres primeras líneas aquí. HL es el semiplano superior, PSL2 de Z se ve como el grupo de transformación, X se va sobre AX más B, CX más D, con A, B, C, D, que son matrices de determinante 1, pero con coeficiente número íntegro. Sí, es el 2. Y este grupo actúa sobre el semiplano. Hay un cociente que es C, depende de las personas, pero ok, es C. Y esta función J, que es una función clásica, J, se puede ver en todos los cursos de nivel 2 sobre las curvas elípticas, o even de nivel 1 sobre curvas elípticas, satisface una ecuación muy cerca de la ecuación de Kummer. Mira, es casi el mismo, pero falta un R de este lado. Y hay una cosa muy extraña, cosa que no entiendo completamente ahora, es que si miran a un G dentro de PGL2, bla, bla, significa el mismo tipo de transformación que aquí, pero con A, B, C, D son números racionales y el determinante debe ser positivo. Entonces existe un polinomial T que depende de G, tal que estas dos funciones aquí tienen una relación algebraica dada por el polinomio P. Con este grupo, P es el 2 de Z, se llama correspondencia de Ecke. Correspondencia de Ecke. Y es una cosa que la gente estudia mucho. Y este P, que son aquí, están exactamente
los polinomios que definen las soluciones algebraicas F de las ecuaciones de Kummer, que es aquí, la ecuación de Kummer. Y entonces en todos estos pasos podemos construir solución de Kummer y verificar que la hipótesis está satisfecha. Y después que el conjunto de todos los soluciones algebraicos son Zariski denso. O de una otra manera, este F que sí no pertenece, o de manera más fuerte, no pertenece a un grupo, a un pseudo grupo de orden cero. Entonces es una solución algebraica que no es dado por la teoría de grupos de una manera. Aquí es la conjetura y voy a... que la conjetura es en el segundo, la página siguiente. Entonces ahora empezamos con un AR aquí, función algebraica. Un F, que es una solución algebraica de la ecuación de Kummer. Y hacemos la hipótesis de esta igualdad. Tengo ejemplo donde no hay esta igualdad y no hay subpseudogrupo, pero no entiendo bien lo que se pasa cuando no hay esta igualdad. Entonces, con esta hipótesis, existe un grupo fuchsiano, significa un subgrupo discreto de este grupo topológico. Existe un cociente, una compactificación del cociente, o se hace el cociente de H sobre la acción del grupo. Aquí te da una superficie de Riemann abierta, pero hay una compactificación natural canónica y una transformación de una otra superficie de Riemann dentro de X, tal que este R, que es algebraica sobre el plano, ahora es una función racional sobre la superficie de Riemann Y, y la relación que te da que F es algebraica es de un tipo muy especial. Si no miras al H que hay aquí, o si H es la identidad, por ejemplo, la ecuación es la ecuación de un polinomio de Ecke. ¿Sí? Pero se puede como conjugar la ecuación del polinomio de Ecke por un H. Y la conjugación significa poner el H aquí. Y ahora es la conjetura. Tenemos un polinomio en dos variables y este tipo de ecuación en Q diferencias, que se puede escribir de esta manera también con función algebraica. Si F, la solución aquí, es diferencial algebraica, significa satisfacer una ecuación diferencial, entonces F es un conjugado de una correspondencia monomial, una correspondencia de Chebyshev, una correspondencia de lattice o una correspondencia modular. Los primeros es fácil. Una correspondencia de lattice significa funciones x a la potencia p sobre q. La correspondencia monomial es este, ¿sí? P sobre q exponencial menos 1 de x. De la misma manera se puede definir la correspondencia de Chebyshev con la definición de la charla antes, con un número racional aquí. Y las correspondencias modular son las generalización de la correspondencia de Ecke para otro subgrupo que P es el 2 de Z. Pero podemos pensar que aquí son las correspondencias de Ecke de antes. Y no tengo prueba de este, es solo una conjetura, pero algunos ejemplos particulares. Pero ahora la hora es pasar. Entonces, voy solamente a mostrar este.
sabemos cosas sobre las soluciones de la ecuación de Kummer, las soluciones algebraicas de solución de Kummer, en casos muy particulares. Por ejemplo, si el R tiene polos de orden más grande que 2. Si os recuerdo los ecuación, por ejemplo, de álgebra de Lie, significa que hay una singularidad irregular. Y entonces, en esta situación, el F todo el tiempo es solución de un subgrupo de orden 0. No podemos obtener solución extraña que viene de grupos fuchsianos. El mismo aparece cuando hay polo de orden 2 de un tipo particular, ¿sí? De este tipo, con esta condición de trascendencia sobre el alfa, de non-racionalidad del alfa. En este tipo también, las únicas cosas que aparecen son solución de grupo de orden 0 o correspondencia modular. Y todo este tipo de construcción se puede pullback sobre una otra superficie de Riemann, que la superficie de Riemann donde F es definida, a donde F es definida. ¿Sí? Entonces, tenemos ejemplos, tenemos casos particulares, pero en general no sabemos ninguna cosa. Aquí lo que sabemos es que existe un R algebraico tal que Kummer dentro de F grande es 0. Aquí lo sabemos. Y lo que falta es estudiar la solución algebraica de la ecuación de Kummer. Y no sé si es un problema fácil o difícil. Si es un problema fácil, es un poco, ok, hace como 2 años que estoy pensando a esta cosa. Espero que no es tan fácil de contestar. Y ya está. Para la charla se acaba. Gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor Casal. Ahora vamos a abrir una sesión de preguntas y levantando la mano pueden optar por la participación. ¿Puedo yo? Es que no sé cómo levantar la mano aquí. Adelante. No sé. Vale. Sí, cierto. Cierto. Ahí levanto la mano. Bueno, Sí, yo quería darle, no sé si Juanjo quiere primero que yo, si tiene alguna pregunta, porque me imagino, Juanjo, ¿tienes alguna pregunta? No, en principio no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias, Agui. Hay cosas muy interesantes detrás de su charla, ¿no? Donde aparecen cuestiones relativas, por supuesto, en particular ecuaciones diferenciales lineales y Picard-Bessio, como entra de una forma muy interesante, ¿no? Entonces, en fin, y cuestiones de grupos fuchsianos, claro, eso es normal que aparezcan ahí, ¿no? Y problemas modulares, o sea, en ese sentido muy interesante. Y bueno, simplemente que un poco el teorema de Königspoincaré, yo no lo recordaba, pero un poco me recuerda a mi escuela, ¿no? De donde yo vengo, ¿no? Problemas de pequeños divisores. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, Es el caso fácil. La claro, el caso convergencia es fácil. fácil en este caso. Ya, es el caso fácil, pero bueno, simplemente que bueno, es entrañable para mí, pues un poco recordar mi escuela dinámica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias por la charla. Gracias. Bueno, no sé si el doctor Santana quiere decir algo. Disculpa, Gerio, que he tomado sin tu permiso, tú eres el coordinador, pero que no quería dejar la oportunidad de, bueno, está Juanjo y está el doctor Santana por acá. Entonces, Sí, adelante. si el doctor Santana está por ahí, le damos la palabra. Estoy por acá. No sé si logran verme. Yo mismo no me veo. Sí, sí lo vemos, sí lo vemos. Oyen.
Bueno, pues bien, quería darle las gracias al doctor Casal. ¿Casal o Casale? ¿Cómo es que se pronuncia? Casal. Casal. Sí. Por su magnífica conferencia. A nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Instituto de Matemática le damos las gracias. Esperamos contar con usted en varios eventos más que tenemos planeados, como la EMALCA de este año, que al mismo tiempo es una escuela pre-SIMPA, Sí. y la escuela SIMPA, que después de mucho sacrificio y de mucho trabajo, donde debo mencionar particularmente la Costa Humanes y del equipo que trabaja con él acá, hemos finalmente conseguido la autorización primero de nuestra universidad, que aunque no lo parezca fue la más difícil, y segundo la del SIMPA, para poder hacer este evento por primera vez en República Dominicana, que permitirá que grandes promesas como Herior y otros compañeros puedan tomar la antorcha y continuar con el desarrollo de la matemática como el relevo generacional que tanto necesitamos. Entonces, personas como usted que nos pueden ayudar muchísimo y colaborar con esto, pues le agradecemos muchísimo su tiempo y dedicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, perdón, pido la palabra para preguntar algo Adelante. ahora sí, algo de matemáticas. Bueno, sí, unos comentarios rápidos es lo interesante que aparece esto de la conjugación, que a la vez significa en estos casos que la composición, o sea que hay un homomorfismo entre la composición de funciones, por así decirlo, con los polinomios y el producto de los números naturales, ¿verdad? O sea, que hay conmutatividad. Es un comentario, digamos, de manera natural, digamos, estos elementos que el monomial, el Chebyshev y el lattice Sí, satisfacen esa propiedad, ¿verdad? así. Uh-huh. Sí, sí, Son cosas muy parecidas a grupos, a uh-huh. números racionales, sí. Sí. Son como una familia de funciones estable por la composición, no hay Uh-huh. mucho, y conmutativa. Sí, Sí. exacto, que Y conmuta con la realmente composición. hay Uh-huh. una otra teorema de Ritz. Voy a escribirle porque otra es como increíble. Hay un otro teorema de Ritz que dice que si tú miras a dos funciones racionales, C racionales de X, tal que F es diferente de voy a escribir para la composición de G con G con G con G con G, N. O que cada vez que tú vas a hacer composición de F, la función va a ser diferente de una composición de G con G con G con G con G. ¿Sí? Y que F con G es G con F, que conmutan. Entonces, F y G son en la lista de Ritz, que son Chebyshev, lattice. Este teorema es mucho más difícil que el primer teorema de Ritz. Este teorema aquí, la prueba de Ritz, nadie entiende la prueba de Ritz. Pregunté a muchas personas de dinámica compleja, nadie entiende la prueba de Ritz. Hay prueba alternativa de Eremenko y otros utilizando las cosas de medida invariante, teoría realmente cosas muy difíciles, pero si alguna persona tiene una relación entre este teorema y el teorema de antes, una relación que es diferente, que la conclusión son las mismas, ¿sí? Una relación intrínseca. Sería una grande cosa para un grande artículo de matemática.
Sí, este teorema, si hay dos funciones racionales que conmutan y que no satisfacen cosas que una función conmuta con f, conmuta con f, composición con f, ¿sí? No hay un problema con este. Y después, si no miras a cosas de este tipo, solo hay Chebyshev, lattice y monomios. Este es un poco tu pregunta, que Sí, es sí, una cosa como un grupo conmutativo sí, exacto. Ujú. Sí, muchas gracias. Le cedo la palabra nuevamente al coordinador a los coordinadores, a Gerio y a Francis, para que den el cierre. Y una vez que demos el cierre, dejamos la grabación y el que quiera quedarse unos minutos a hablar con Guy fuera de grabación, pues dependemos del tiempo de Guy. Muchas gracias, doctor. Tengo tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta por parte del participante? Bueno, pues nada, para concluir queremos agradecer a la Red Matemática Gracia, al Instituto de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a Sembrando Pensamiento Científico y en la Sociedad Matemática de la República Dominicana. Así que damos por concluido el seminario de hoy y muchas gracias a todos. Perdón, Gerio, hay una cuestión.